7. Voto nominal. Señor Jadot, moción de orden. Señor Jadot, busca un micrófono que funcione. Versuchen Sie es nochmal, Herr Jadot. Inténtelo otra vez, señor Jadot. Intente. Ya. Le dio al botón. Pues vaya, señor presidente, creo que tenemos problemas de expresión en este tema. Señor presidente, el reglamento es sumamente claro. Cuando hay enmiendas de transacción presentadas por grupos, después del plazo tienen que ser aprobadas por este Parlamento para ser votadas. Primera recuerdo del reglamento. Luego está el artículo 174.2 que dice claramente: si dos o más enmiendas que se autoexcluyen se aplican a la misma parte del texto, la más alejada del texto inicial tiene prioridad y tiene que ser sometida a votación en primer lugar. Lamentablemente, desde hace varias votaciones vemos que este texto, que es fundamental, no se respeta y que según la discreción del presidente se invierte el orden lógico que propugna el reglamento. Señor presidente, evidentemente su trabajo no es impedir la expresión política de diputados o de grupos políticos, sino hacer que el trabajo sea más fluido. Respete este código de procedimiento, que no tiene que convertirse en el código Schulz. Okay, Herr Jadot, ich muss damit leben, dass Sie... Señor Jadot, tengo que soportar que mi interpretación del reglamento usted la interprete de otra manera. No lo puedo alterar, pero voy a intentar, no obstante, respetar correctamente el reglamento. Hay dos enmiendas. Usted ya toma la palabra. Tengo dos enmiendas de compromiso que se han presentado después de terminarse el debate. Y correctamente dice usted, señor Jadot. A ver, que tengo que consultar a la Cámara si está de acuerdo con que esas enmiendas presentadas después de finalizarse el debate se aceptan como enmiendas de compromiso y se someten a la votación. Es verdad que el Pleno tiene que votar si se admiten o no, y solo después se pueden someter a votación. Ahora bien, usted ha presentado una en nombre del Grupo de los Verdes, la 118, como enmienda de compromiso, y ha presentado... No, y tienen ustedes una que ha presentado el señor Lange como ponente. Por el contenido es evidente que esas enmiendas son de compromiso por su contenido y que pretenden conseguir una mayoría intergrupos. Ponderando esto y después de haber hablado con el ponente, he concluido que la enmienda Lange tiene más oportunidades de conseguir un compromiso amplio. Por eso he sometido primero a votación la enmienda del ponente. Señor Bütikofer, no se moleste, lo he decidido. Voy a preguntar a la Cámara si está de acuerdo con esta interpretación o no. Voy a consultar a la Cámara. Oiga, ¿me escucha? ¿Me escucha? Altérese usted, pero escuche primero mis argumentos. La argumentación suya ya la tiene terminada, ya lo sé. Escuche mi explicación, por favor. Es el único instrumento democrático que tengo ahora, es decir,
preguntarle a la Cámara si la enmienda Lange se puede someter a votación o no. Es la mejor vía para aclarar esta cuestión. Pregunto primero, por tanto, ¿están ustedes todos de acuerdo con que se someta a votación ahora la enmienda Lange? ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Claramente aclarado. Si quieren verificamos electrónicamente. Vale, verificamos electrónicamente. Han votado todos. Se cierra la votación. Aprobado. Gracias. Señorías. Señora. Presidente, giusto per ricordare. Simplemente recordar que las reglas no las decide la mayoría, las reglas son las reglas y me parece muy raro su comportamiento hoy, pero no solamente hoy. Der Paragraph 2, der Artikel 22. El artículo 22 de nuestro reglamento establece los procedimientos que hay que aplicar cuando haya versiones diferentes de interpretación sobre el reglamento. Entre el señor Jadot y yo mismo hay interpretaciones diferentes. Y por eso el artículo 22 contiene una explicación clara según las cuales el presidente decidirá, y la frase del reglamento dice, según el artículo 174, apartado segundo, el presidente podrá a tal efecto solicitar previamente el asentimiento del Parlamento. Es lo que acabo de hacer. Pasamos a votar la enmienda 117. Pasamos a la votación de la enmienda 117. ¿Quién esté de acuerdo con la enmienda 117? Ah, que es votación nominal, es verdad, un momento. Señor Bütikofer, ¿quiere usted pedir la palabra? Señor presidente, con su venia, quiero hacer una moción de orden. Sí, para eso le doy la palabra, señor Bütikofer. Gracias. Yo estimo que el caso que usted alude aquí no es nítido y evidente en este caso. Usted ha explicado que hay una diferencia de opinión en relación con el artículo del reglamento que ha citado Yannick Jadot. El párrafo que ha citado Yannick Jadot dice qué tipo de enmienda debe de votarse en primer lugar. Usted en su respuesta no se refiere a ese artículo que ha citado Yannick Jadot, sino cita un procedimiento diferente que es una ponderación política de qué enmienda tiene más chances de éxito. Pero eso no es relevante para decidir la cuestión de qué enmienda se aleja más del texto original. Por eso le pido que el texto indudable del reglamento se aplique aquí a rajatabla. Señor Bütikofer, a lo mejor no ha escuchado usted con la suficiente atención. Yo me he referido al artículo 174, apartado 3, que me da el derecho de proceder como he procedido. Bien. La enmienda 117, en votación nominal. Han votado todos. Se cierra la votación. Aprobado. Las demás enmiendas decaen. Señora Begin. Hola. Señor presidente, disculpe. Quizás le tendría que llamar Su Majestad, teniendo en cuenta cómo está transcurriendo este día.
Yo quería hablar del artículo 170. Le he hecho una pregunta al respecto. Usted me ha respondido en cuanto a la enmienda 174.4. Me gustaría que usted me definiera qué es una enmienda de transacción, porque en base al artículo 170 yo creo que hay que someter a votación nuestra enmienda 40, puesto que no forma parte del mismo apartado sobre el que hemos votado la enmienda 177 Lange. El artículo 170 es muy claro y usted no me ha contestado. Quizás al señor Jadot de una forma, bueno, sobre la que se podían decir muchas cosas y sin embargo a mí no. El artículo 22 permite, bueno, trastornar el reglamento. ¿Qué podemos hacer? Ja. Sie brauchen nicht Majestät zu mir zu sagen. No tiene usted que llamarme majestad. Según el artículo 170, apartado 3, el presidente decide la admisibilidad de las enmiendas adoptada en virtud del apartado. Según el debate, según el apartado 4 del artículo y las enmiendas de transacción. Aquí el presidente decidirá caso por caso sobre la admisibilidad de las enmiendas, teniendo en cuenta el carácter de compromiso de esas enmiendas, cosa que he hecho. En cuanto a la admisibilidad, se pueden aplicar los siguientes criterios. Y hay toda una lista de criterios que acabamos de dilucidar y aclarar, a los que se ha referido el colega Jadot. Y sigue el texto. Solo el presidente puede decidir que se tenga en cuenta una enmienda de transacción, cosa que he hecho en los casos Jadot y Lange. En cuanto a la votación de una enmienda, sí, el presidente tendrá que recibir el acuerdo, el visto bueno del Parlamento, cosa que he hecho. Tendrá que preguntar si contra esa votación de esa enmienda de transacción existen algunas objeciones. En ese caso decidirá el Parlamento con mayoría de los votos emitidos. Me he ceñido exactamente a este procedimiento que establece el artículo 170. En el artículo 174 había varias interpretaciones y yo me he referido al artículo 174.3, cosa que he comunicado antes, pero puede usted pedirme una explicación por escrito.